Parte 2. El Purusha y la Prakriti. Año 1933. Pregunta: ¿un principiante puede obtener una respuesta diferente del Purusha? Respuesta: el Purusha no habla, es un movimiento de la conciencia, un movimiento de aceptación o de rechazo. Pregunta: ¿no tienen cada uno de nuestros seres, mental, vital y físico, un Purusha propio que observa todos los movimientos sin identificarse con ellos y que es bastante impersonal e indiferente? Respuesta: por sí mismo el Purusha es impersonal, pero al mezclarse con las acciones de Prakriti se crea un ego o una personalidad superficial. Cuando se muestra en su propia naturaleza individual, está desapegado y observando. Pregunta: ¿el Purusha está por encima de nosotros? Respuesta: está detrás, no por encima. Tienes que volverte consciente de él. Pregunta: se dice que hay que reemplazar el control mental por el control divino. Entre las dos cosas hay un periodo de transición donde no hay ningún control. En ese caso, ¿cómo se maneja uno con las actividades de la vida? Respuesta: tienes que invocar al control superior en esos casos. Pero la retirada del control mental no tiene que ser repentina y completa. Puede ser reemplazada poco a poco por la acción del Purusha, su aprobación o su rechazo. Pregunta: usted ha dicho, todo lo que pertenece a Prakriti puede ser rechazado por el Purusha, pero cuando el mismo Purusha se ha hecho uno con Prakriti, ¿qué se puede hacer? Respuesta: no hay necesidad de rechazarlo cuando se ha vuelto uno con Prakriti, pero eso ocurre solo en un plano superior. Aquí el Purusha no se hace uno, lo que pasa es que mientras permanece inerte está sometido a Prakriti. Pregunta: parece que se está reduciendo mucho la tendencia hacia la naturaleza ordinaria. ¿Es señal de que mi Purusha se está separando de Prakriti? Respuesta: si eso ocurre, uno lo sabe. Cuando se separa hay una calma interior imperturbable y una sensación de todas las actividades como si no fueran de uno mismo. Pregunta: qué bonito sería si recordáramos que todo en nosotros viene de la naturaleza. Entonces no sería difícil expulsar todas las cosas indeseables. Respuesta: no tiene sentido. Depende de si tu parte Purusha es pasiva o activa, teniendo en ella luz y voluntad. Normalmente el Purusha en los hombres está pasivo, no activo. Lo que está activo es la Prakriti. El Purusha puede volverse activo con el desarrollo de la voluntad interior. Pregunta: cuando le pregunté acerca de esa parte en mí que había comenzado a observar las cosas y a veces a prevenirme, si era o no el Purusha, usted respondió sí. ¿Puede concluir entonces que mi Purusha está abandonando su identificación con Prakriti? Respuesta: ha comenzado a separarse. Año 1934. Pregunta: en el estado de silencio, ¿quién vigila y observa a nuestro ser? Respuesta: ¿el testigo es el ser o el Purusha? Pregunta: hubo una perturbación vital. Conozco muy bien su carácter irracional y aún así no puedo librarme de ello. Este es mi defecto y mi debilidad habitual. Pero esta vez, de alguna manera, intenté perseverar para salir de la perturbación. Un poco después, mi conciencia entró en un estado donde no podía despegarse del vital y su revuelta, pero se esforzó en expulsar sus sentimientos egoístas e insatisfactorios con la fuerza de la madre, que estaba ahí. Durante ese tiempo sentí como si no fuera ni mente, ni vital, ni físico, sino algo diferente. ¿Qué experiencia fue esa? Respuesta: ¿qué experiencia? ¿La separación de la mente, el vital y el físico? Esa es la consciencia Purusha separada. El Purusha separado de sus instrumentos puede controlarlos, pero cuando existe la identificación, no puede. Pregunta: ahora estoy intentando liberarme de la identificación con la mente, el vital y el físico. ¿Cómo maneja el Purusha interno estos instrumentos? Respuesta: observa sus actuaciones y da o niega su consentimiento según su naturaleza, o bien los tranquiliza para recibir solo de arriba. Pregunta: ¿cómo puedo hacer receptiva y concentrada la conciencia del Purusha? Respuesta: cuando estás en la conciencia del Purusha, eso implica en sí mismo un estado de concentración y receptividad.
Pregunta: en este momento, ¿hasta qué punto está mi Purusha en contacto directo con el divino? Respuesta: en este momento lo que sientes es el Purusha en la mente. Cuando te vuelves consciente del Purusha en el plano espiritual, entonces hay más oportunidad de que entre en contacto directo con el divino. Pregunta: P cree que el Purusha puede permanecer retirado permitiendo que la naturaleza inferior, Prakriti, satisfaga sus deseos. Para él no importa si la naturaleza está satisfecha o no, mientras no se identifique con ella. Respuesta: esa es la antigua idea vedántica, el estar libre y desapegado interiormente y abandonar la Prakriti a sí misma. Cuando mueres, el Purusha se irá a la gloria y Prakriti caerá, quizás en el infierno. Esta teoría es una fuente inagotable de engaño de uno mismo y de autoindulgencia consentida. Pregunta: la conciencia Purusha se está separando de Prakriti. Si Prakriti no obedece, ¿no tendría que ponerse serio el Purusha y ser severo con ella? Respuesta: no, el Purusha siempre permanece en calma y continúa aplicando su voluntad hasta que vence. Pregunta: incluso cuando el Purusha no pierde su individualidad y quiere que la Prakriti esté en calma, esta última no hace caso alguno. ¿Por qué es así? Respuesta: como has complacido a la Prakriti durante las últimas 10 vidas o más, está acostumbrada a imponer sus formas sobre el Purusha. Separarse es solo el primer paso. Además, me da la impresión de que el Purusha en ti aún es muy mental en su voluntad. La acción de Purusha es más efectiva cuando es espiritual, pero esto llega más tarde. La voluntad del Purusha es la que debe unirse a la acción. La voluntad es una fuerza silenciosa que se coloca encima de aquello que hay que cambiar. Eso se hace desarrollando el hábito de la voluntad o el control en la conciencia Purusha. Purusha abandonado a sí mismo o bien está inactivo en Prakriti o controlado por ella o separado como testigo. Has estado utilizando un control mental. Cuando el silencio llegó, la mente detuvo su acción de forma que el control mental cesó. Tiene que reemplazarse por un control espiritual, la voluntad silenciosa del Purusha. El ego. Pregunta: quiero liberarme de mi ego. ¿Ahora es posible? Respuesta: no veo cómo puedes liberarte del ego en esta fase. Pregunta: se me hace difícil evitar sentir repugnancia por X cada vez que lo veo. Cuando nos encontramos, todas las malas acciones que ha cometido me vienen a la memoria. ¿Cómo puedo expulsar de mi naturaleza estas reacciones estúpidas? Respuesta: no sintiendo por nadie rechazo ni repugnancia, recordando que el divino está en todos. Pregunta: no consigo comprender cómo he sido capaz de olvidar que yo también cometí acciones negativas, incluso más libremente que X. Respuesta: es el ego vital el que hace eso. El ego no es solo común en el hombre, es universal. Pregunta: ¿qué lugar ocupa la individualidad en nuestro yoga? Respuesta: en cada persona existe una individualidad espiritual que se amplía con el desarrollo de la conciencia en la sadhana. Pero, ¿qué ocurre con la otra individualidad no espiritual que está en nosotros en el curso de la sadhana? Respuesta: ¿qué individualidad? Si te refieres al ego, tiene que desaparecer y ser sustituido por la verdadera individualidad. Pregunta: si fuéramos conscientes, no hay duda que podríamos darnos cuenta que la fuente de toda nuestra capacidad extraordinaria reside en el divino y que nos equivocamos al apropiarnos de ello. Respuesta: obviamente, lo que se expresa en la capacidad es la naturaleza Prakriti. El ego es exclusivamente un instrumento de sus acciones. Pregunta: si el Purusha se separa por sí mismo de Prakriti, ¿el ego desaparecerá por sí mismo? Respuesta: no inmediatamente, pero es el primer paso para su desaparición. Pregunta: después de coger algo de la consciencia universal, uno regresa a su ser individual. ¿Puede ese algo considerarse algo propio? Respuesta: puedes considerar cualquier cosa que quieras como tuya, si lo miras desde el punto de vista egoísta. Pregunta: por supuesto, el artista recibe su don de la naturaleza,
pero después es él quien lo desarrolla y lo cuida. En ese caso, ¿qué tiene que ver la naturaleza con ello? Respuesta. Entonces, podrías decir lo mismo con respecto a la electricidad de una dinamo, que pertenece a la dinamo y no a la naturaleza. Todo es la fuerza de la naturaleza. No puedes respirar, ni pensar, ni moverte sin que la naturaleza respire, piense o se mueva por ti. Pregunta. ¿Qué es aquello en nosotros que hace exigencias? Respuesta. Es la parte sentimental exigente del ego vital la que hace exigencias. Y cuando no obtiene respuestas se desanima, se rebela o se entristece. Y si obtiene respuesta, incluso así le gusta pensar que no la ha recibido o que la respuesta no ha sido suficiente o encuentra cualquier otra causa para sentirse desanimado, rebelde o triste. Hay algo en ello que disfruta del juego, igual que uno disfruta en el teatro. Pregunta. ¿Hay que rechazar a ese ego de forma rotunda? ¿O debe transformarse para que no exija nada y se entregue a sí mismo a la madre? Respuesta. El ego hay que expulsarlo. Lo que se entrega por sí mismo a la madre es el verdadero ser vital. Pregunta. H me ha dicho que a medida que uno va progresando más y más, el ego tiende a hacerse más y más grande hasta que se alcanza la sobremente. ¿Es cierto? Respuesta. No, si uno se ocupa de perder al ego en el camino. Pregunta. Aprendí de forma indirecta de un amigo que mi naturaleza es egoísta. ¿Cómo puede ser? Usted nunca me lo indicó. Respuesta. Eras egoísta. Pero eso es tan común que no sabía que tenía que señalarlo. Hay muy pocos que no son o fueran así. Pregunta. ¿Podría ser tan amable de explicarme a qué se refiere con sacar energía de los demás? Respuesta. Eso es lo que hace el vital con frecuencia o habitualmente si es egoísta. La gente siempre está sacando fuerzas de los que tienen alrededor, aunque también dan. Pero el ego vital tiende a menudo a sacar sin ningún tipo de intercambio, y ahí es cuando se da un agotamiento. Pregunta. Al estudiar mi propia naturaleza algo más profundamente, me doy cuenta que es muy difícil sorprender al ego antes de que deje su huella, incluso en nuestra rendición al divino. Respuesta. Está acostumbrado a hacerlo siempre, por lo que tiene la fuerza para seguir haciéndolo. Las acciones antiguas de Prakriti continúan incluso después del rechazo mental, hasta que está agotada o es rechazada por el mismo vital. Aspiración, concentración, voluntad y rendición. Pregunta. ¿Cuál es el significado de aspiración? Respuesta. Es la llamada del ser para las cosas más elevadas, para el divino, para todo aquello que pertenece a la conciencia divina o superior. Pregunta. Creo que al principio muchos aspiramos solo en el plano mental. ¿Cómo puedo hacer que descienda esta aspiración al corazón de forma que pueda tener un efecto más rápido y más fácilmente? Respuesta. Concentrándote en el corazón mientras aspiras. Pregunta. Hay muchas cosas a las que aspirar. ¿Cómo puede un hombre escoger entre una u otra? ¿Cómo puede conocer con su mente lo que verdaderamente necesita? Respuesta. No puede. La aspiración hay que decidirla con la voluntad o con el corazón. Pregunta. Uno aspira a algo durante 5 minutos y después por algo diferente. ¿Tiene esto mismo el efecto que aspirar a una cosa durante mucho tiempo? Respuesta. El orden o el tiempo no es importante. Lo que importa es la fuerza y la sinceridad de la aspiración. Pregunta. ¿Cómo diferencia la aspiración de la voluntad? Respuesta. La aspiración es una llamada a la fuerza divina para que actúe. La voluntad es en sí misma una fuerza desplegada para actuar o alcanzar o conseguir un resultado. Pregunta. ¿Cuál es la definición de voluntad en el sentido yógico? Respuesta.
una fuerza consciente que actúa con una percepción y un propósito. Pregunta: ¿cómo podemos incrementar el poder de nuestra voluntad? Respuesta: ejercitándola y pidiendo para que descienda más conciencia y más fuerza de arriba. Pregunta: ¿por qué a veces la fuerza de voluntad no produce el resultado buscado? Respuesta: ¿y cómo puede hacerlo siempre, a menos que sea la verdadera y perfecta voluntad? Pregunta: una vez usted me escribió: tienes que tener una voluntad de apertura sincera. ¿No es correcto decir que la voluntad en sí misma ya es sincera, verdadera y efectiva? Respuesta: ¿qué voluntad? La voluntad vital es falsa a menudo. Está mezclada con la ambición, la vanidad o el deseo vital. La voluntad vital prefiere a menudo sus propias ideas a la verdad. La voluntad de apertura podría estar influida por todas esas cosas. Pregunta: usted ha dicho, pero no le resulta tan fácil ser libre. Sin embargo, hay que esforzarse para lograr una voluntad libre. ¿Cómo se puede lograr? Respuesta: mediante una aspiración persistente, rechazando todo lo que aparece en el camino. Pregunta: ¿cuándo puede la voluntad trabajar directamente sobre el objeto desde el Sahasrara? Cuando uno es consciente de dicho centro y puede sentarse allí, y desde allí dirigir el pensamiento y la voluntad y la acción. Pregunta: usted ha dicho, puedes continuar observando y al mismo tiempo pedir la guía de la voluntad interior. ¿Cuál es esta voluntad interior? Respuesta: no es la externa ignorante, sino el psíquico interior o la voluntad superior de arriba. Pregunta: se dice, puedes acelerar la realización entregando tu voluntad al divino. ¿Qué significa este precepto y cómo ponerlo en práctica? Respuesta: quiere decir permitiendo al divino que utilice tu voluntad. Primero tienes que volverte consciente de la fuerza divina. Luego puedes hacer de tu voluntad uno de sus instrumentos. Pregunta: cuando solicité permiso para ir a ver el festival, la madre me dijo, «Comme vous voulez», como quieras. ¿Qué debo entender con esa respuesta? Yo pensaba que mientras estemos sujetos a la naturaleza inferior no podemos esperar libertad alguna, de acción. Por tanto, las órdenes de madre son nuestra ley. Pero como no me dio ninguna respuesta clara, abandoné mi deseo de ir al festival. Respuesta: ella se refería a que ni una cosa ni otra tenían importancia. Es cuando eres libre de la naturaleza inferior cuando su voluntad es la ley. La naturaleza inferior está constantemente desobedeciendo la voluntad divina. Pregunta: lo que quería preguntarle era esto. Mientras estemos atados a la naturaleza inferior, ¿qué intención tiene realmente la madre al dejarnos la responsabilidad diciendo «comme vous voulez»? Uno solo puede hacer el mejor uso de una libertad tal cuando es un poco avanzado. Respuesta: cuando uno es avanzado, no solicita la libertad, sino que obedece a la voluntad divina. Pregunta: si queremos alcanzar la naturaleza superior, ¿no tenemos que impedir que la inferior desobedezca a la voluntad divina? Respuesta: sí, pero es un consentimiento libre, no impuesto a la voluntad divina. En la naturaleza superior hay una unidad espontánea entre la voluntad divina y la individual. Pregunta: ¿cuál es el significado exacto de voluntad siendo una con la voluntad divina? Respuesta: que está de acuerdo y es la misma que la voluntad divina, que no persigue preferencias y deseos personales e individuales. Pregunta: ¿es aconsejable excederse alguna vez en la comida y digerirlo mediante la fuerza de voluntad? P dice que a veces toma 3 o 4 veces más comida de lo habitual y que mediante su voluntad todo sale bien. Respuesta: es mejor no intentarlo, a menos que estés seguro de la efectividad de tu voluntad en el cuerpo. Pregunta: la madre ha dicho, si te rindes tienes que abandonar el esfuerzo, pero eso no significa que también debas abandonar toda acción de voluntad. ¿Podría explicarlo? Respuesta: esfuerzo significa una tentativa con tensión. Puede existir una acción con voluntad pero sin tensión o esfuerzo. Pregunta:
¿No debería uno utilizar un esfuerzo máximo para liberarse de un estado de aturdimiento? Respuesta: solo si uno no puede hacerlo sin esforzarse, pero no es tan efectivo como la verdadera voluntad espiritual en la que no hay esfuerzo. Pregunta: cuando me siento a meditar parece que muchos pensamientos me atacan. Si me voy a trabajar o simplemente camino, me siento un poco más consciente que en la meditación. Respuesta: entonces es mejor no meditar. Probablemente te vuelves demasiado pasivo y permitas que venga cualquier cosa. Pregunta: dicen que los significados que la madre da a las flores que entrega son bastante diferentes de lo que normalmente se entiende. Por ejemplo, normalmente sinceridad significa honestidad, pero nuestro yoga tiene una implicación mucho mayor. Respuesta: sinceridad quiere decir mucho más que simplemente honestidad. Quiere decir que piensas lo que dices, sientes aquello que profesas, eres sincero en tu voluntad. Como el sadhaka aspira a ser instrumento del divino, a ser uno con el divino, sinceridad significa que realmente es sincero en su aspiración y que rechaza cualquier otra voluntad o impulso excepto del divino. Pregunta: por favor, resuma el significado de sinceridad en nuestro yoga. Respuesta: no permitir a ninguna parte del ser que contradiga la aspiración más elevada hacia el divino. Pregunta: ¿qué significa mente pura? Respuesta: pura igual a únicamente bajo influencia del divino. Pregunta: ¿qué quiere decir con consagración vital? Respuesta: consagración significa ofrecer y hacerlo sagrado a la madre de forma que toda la naturaleza vital le pertenezca a ella y no a la naturaleza inferior. Pregunta: ayer usted dijo: solo después de volverte consciente la rendición puede ser completa. ¿De qué consciencia habla aquí? ¿Cómo voy a recibirla de la Shakti divina? Respuesta: la conciencia correcta mediante la cual te vuelves consciente de lo que ocurre en ti y del verdadero carácter de las acciones, y también consciente del funcionamiento correcto. La puedes lograr con la aspiración. Pregunta: ¿qué es la verdadera conciencia? Respuesta: la conciencia que está consciente del divino y de la verdad y que no mira las cosas desde el ego. Es amplia, tranquila y fuerte y aspira a la unión y a la rendición. Aparte es muchas más cosas, pero esto es lo esencial. Pregunta: ¿qué es rendición? ¿Cómo puede ofrecer uno una rendición total y sincera? Respuesta: siendo consciente del divino, ofreciendo todo lo que hay en ti a la fuerza divina para que lo transforme y obedezca su voluntad. Pregunta: ¿cómo voy a ofrecerle yo una rendición completa a la madre? Respuesta: la rendición no se vuelve completa tan fácilmente. Tienes que seguir pacientemente y con calma hasta que todo el ser esté despierto y abierto. Pregunta: ¿ha dicho usted acerca de la rendición? ¿Significaría que nada querría ir por su cuenta? En este estado, nada que no fuera divino se expresaría en nuestra acción. Aunque pudieran entrar pensamientos o deseos incorrectos, los rechazaríamos. ¿Es eso? Respuesta: si todo en ti se hubiese rendido a hacer solo la voluntad de la madre, no entrarían otras cosas. O no se recibirían ni se seguirían en caso de que entrasen. Pregunta: ¿cómo se le ofrece al divino todo lo que ya ha venido de él? Respuesta: no tengas apego a nada. Aspira hasta que tengas la conciencia del divino. Pide al divino que dirija y asuma todo lo que eres y todo lo que tienes. Pregunta: ¿cuál es esa fija e inagotable aspiración de la que hablaba usted el otro día? Respuesta: la aspiración que está siempre ahí y que no se cansa y abandona. Pregunta: mientras se trabaja, cuando la mente está absorbida en eso, ¿cómo se puede aspirar? Respuesta: cuando la conciencia ha sido desarrollada por el yoga, uno puede aspirar y atender el trabajo y hacer muchas otras cosas al mismo tiempo. Pregunta: ¿no es realmente difícil aspirar a dos cosas al mismo tiempo? Respuesta:
Es tan fácil como aspirar a una sola cosa. Pregunta: ¿sentir las fuerzas viniendo de la madre y estar abierto a la fuerza de la madre son dos cosas diferentes? Respuesta: cada una de ellas incluye a la otra. Si sientes las fuerzas, significa que estás abierto. Si te abres, pronto te volverás consciente de la fuerza de la madre. Pregunta: ¿qué quiere decir aspiraciones ardientes? Respuesta: muy intensas y fuertes, llenas del fuego de Agni. Pregunta: ¿la conciencia simplemente nos avisa de que deberíamos hacer esto y no aquello? ¿De que deberíamos aceptar eso y rechazar aquello? ¿O también tiene el poder de impedirnos que hagamos algo en contra de su voluntad? Respuesta: depende. Si la conciencia está desarrollada por el lado del conocimiento, solo avisará. Si lo está por el lado de la voluntad o del poder, ayudará a lograrlo. Pregunta: un pensamiento negativo, no divino, entró en mí, y cierta parte de mi mente lo encontró y lo rechazó. Después se fue. ¿Qué parte de la mente es esa que lo expulsó? ¿No es cierto que nuestra mente podría desaprobar esos pensamientos pero no expulsarlos? Respuesta: en la mente hay una voluntad y no simplemente el poder del pensamiento. Pregunta: ¿cómo vamos a poner voluntad en el subconsciente cuando ni siquiera somos conscientes de esta parte de nuestra naturaleza? Respuesta: de la misma forma que pones una voluntad en cualquier otra parte en el vital o el físico, solo tiene que imponerse en la conciencia y dirigirse a través de la conciencia a la parte subconsciente del ser. Pregunta: ¿qué es ecuanimidad? Respuesta: ecuanimidad es permanecer impasible en todas las situaciones. Pregunta: usted me escribió: concentrándote en el corazón mientras aspiras. No sé cómo concentrarme. ¿Me podría decir cómo hacerlo? Respuesta: cuando lees o haces algo en lo que pones interés, te concentras en ello. Concentración significa simplemente fijar la conciencia en algo. Usted ha dicho que uno tiene que concentrarse un poco hasta que logra tener de nuevo un estado de conciencia adecuado. ¿En qué tiene que concentrarse uno? Respuesta: simplemente concentrarse en la misma conciencia, como si apretases un cinturón. Se ha relajado y se ha difundido, así que has perdido lo que habías ganado. O si no tienes el hábito de hacer eso, concéntrate en el recuerdo de la madre hasta que el estado no disperso vuelva de nuevo. Pregunta: me parece bastante difícil concentrarme con los ojos abiertos. ¿Cómo puedo cultivar ese hábito? Respuesta: no hay un método especial. Tienes que concentrarte de la misma manera que cuando lo haces con los ojos cerrados. Año 1934. Pregunta: después de estar con la madre, siento como un fuego ardiente dentro de mí. Me lleva más y más profundo hasta que me sumerjo en la paz y el silencio. Respuesta: es el fuego de la aspiración y de la purificación con el comienzo de la verdadera experiencia interior que, si continúa, crea la conciencia yógica que al final reemplaza a la conciencia externa ordinaria. Pregunta: ¿es este fuego la aspiración del ser psíquico? Respuesta: el fuego central está en el ser psíquico, pero puede encenderse en todas las partes del ser. Pregunta: ¿para mantener el fuego no se requiere un esfuerzo prolongado? Respuesta: aspiración más que esfuerzo. Pregunta: ¿no es cierto que a menos que se una el físico no puede haber entusiasmo en la aspiración? Respuesta: no, el entusiasmo está cuando se une al vital. Pregunta: hoy sentí una intensidad profunda aún no habiendo aspiración. ¿Cómo puede explicar usted esto? Respuesta: debe haber habido concentración en la conciencia. Esto puede ocurrir por sí mismo, incluso sin aspiración mental. Pregunta: ¿cómo puede comenzar uno a desapegarse de la acción mental para poder ser un observador? Respuesta: no hay herramientas para estas cosas. Todo se hace mediante aspiración,
tapasya, concentración, voluntad, etc., o abriéndose uno mismo a la fuerza divina. Pregunta. N me dijo, el ofrecimiento es algo que viene por sí mismo. No se necesita hacer un esfuerzo, porque es una acción de amor y gozo. Respuesta. Esencialmente eso es cierto. Es la verdadera naturaleza de la ofrenda, pero hay un velo de ego vital egocéntrico que muchos encuentran difícil de eliminar sin un tapasya interior. Pregunta. ¿No sería ya el momento de que dejase mi sadhana a cargo de la fuerza de la madre? Respuesta. Eso solo podrá ser cuando todo esté listo. Primero, el sistema debe acostumbrarse al trabajo de la fuerza. Pregunta. En relación a un trabajo superior, ¿no es mejor un estado de vacío y silencio que uno de aspiración? Respuesta. No hay uno mejor que otro. La aspiración puede venir mejor desde un silencio interior que desde una mente que está saltando de un lado al otro. Respuesta. En cuanto aspiro a algo, mi concentración se dispersa. Simplemente prefiere quedarse en un estado de receptividad, recibir lo que llegue de la madre. ¿Es un buen hábito realmente? Respuesta. No del todo. Si la receptividad fuera muy grande, no importaría, pero con una receptividad limitada, la aspiración es indispensable. Respuesta. ¿Qué tipo de cambio es necesario para que la conciencia deje de esforzarse y tenga una receptividad libre? Respuesta. No depende de ningún otro cambio. Ese es en sí el cambio. No esforzarse más sino pedir y recibir. Lo que pasa es que la mayoría de las personas cuando dejan de esforzarse también dejan de pedir y se vuelven tamásicos. Pregunta. Leo. La voluntad, no ese deseo del corazón o esa preferencia de la mente a la que damos ese nombre, sino esa fuerza dominante y a menudo oculta de nuestro ser. ¿Podría explicar dónde está esa voluntad oculta? Respuesta. En la conciencia. La voluntad mental o vital es sólo una forma externa de la voluntad esencial en la conciencia. Pregunta. ¿Quiere eso decir que la voluntad esencial tiene una conciencia bastante separada por sí misma? Respuesta. Hay otra conciencia además de la mente y el vital. Si no la hubiera, no tendría sentido hacer sadhana. La verdadera voluntad pertenece a esa conciencia. Pregunta. Por favor, explíqueme cómo ser consciente y desarrollar esa verdadera fuerza de voluntad. Respuesta. La única manera de hacerlo es 1. Poder percibir una fuerza consciente detrás que utiliza la mente, etc. 2. Aprender con la práctica a dirigir esa fuerza hacia su objetivo. No creo que te resulte fácil hacer ninguna de las dos cosas al principio. Primero hay que aprender a vivir más profundamente que hasta ahora en la conciencia interior. Pregunta. Si se quiere entrar en contacto con la verdadera fuerza de voluntad, ¿no hay que empezar con la voluntad mental o vital? Respuesta. Todo el mundo comienza con la voluntad mental. El vital no suele ser de ayuda para entrar en contacto con la verdadera voluntad, a menos que la naturaleza vital sea de un tipo bastante inusual. Pregunta. El estado general de hoy es de vacío. A mi conciencia no le gusta concentrarse o aspirar a algo en particular. Lo que siente es: deja que la madre escoja el curso de la sadhana. ¿Este estado es bueno? Respuesta. Depende del nivel que uno haya alcanzado. La aspiración personal es necesaria hasta llegar a la condición en la que todo viene automáticamente, cuando solo se necesita cierto conocimiento y consentimiento para el desarrollo. Pregunta. Mientras haya calma, ¿podría dejar mi sadhana completamente en la madre? Respuesta. Sí, siempre que no se caiga en una inercia sin progreso. Pregunta. Mi conciencia está descendiendo de su extremo habitual de intensidad. La mente parece estar bajo la impresión de que todo va bien. Respuesta. Quizá te estés volviendo demasiado pasivo
y debieras dedicarte a una aspiración algo más dinámica. Receptividad y asimilación. Año 1934. Pregunta. La aspiración es intensa por la mañana, luego disminuye y por las tardes la conciencia se queda en calma y tranquila. ¿Es esta la regla en estas cuestiones? Respuesta. Es bastante habitual tener periodos así durante el día. La conciencia necesita tiempo para descansar y asimilar. No puede estar siempre en el mismo nivel de intensidad. Durante la asimilación, el estado adecuado es una quietud tranquila. Pregunta. ¿No debería uno hacer que la conciencia tendiese siempre hacia la ofrenda? Respuesta. Sí, a menos que sea un periodo de tranquila paz en el que no hay alteración. Periodos así son muy útiles para la asimilación. Pregunta. ¿En estados de pasividad tranquila, tiende uno a estar inactivo? Respuesta. La pasividad no debe llevar a la inactividad. Eso fomentaría la inercia en el ser. Lo único que se necesita es una pasividad interior hacia lo que viene de arriba. La pasividad inerte es el tipo negativo de pasividad, pero el físico puede confundir la presión de la pasividad con una invitación a la inactividad. Pregunta. ¿Ayuda a asimilar la fuerza de la madre el quedarse despierto por la noche lo máximo posible? Respuesta. Uno también puede asimilar durante el sueño. Permanecer así despierto no es bueno, porque al final agota los nervios y el sistema recibe nervioso de una manera equivocada, o bien está demasiado cansado para recibir. Pregunta. A veces la presión de la fuerza es tan grande por la noche que no se puede dormir hasta tarde y la falta de sueño hace que a la mañana siguiente la conciencia se sienta pesada. Respuesta. En ese caso no deberías invitar a la presión por más tiempo, sino estar satisfecho con lo que tienes hasta que el cuerpo pueda asimilarlo. Si el cuerpo no descansa, la sadhana no es posible. No hay necesidad de sentir presión. Uno siente la fuerza cuando algo se está haciendo, o cuando la fuerza está fluyendo, o si se manifiesta en el cuerpo, pero no cuando lo que se manifiesta es la paz y el silencio. Pregunta. Cuando uno está callado, ¿no está naturalmente receptivo? Respuesta. Puede haber silencio y paz vacíos satisfechos consigo mismos. La recepción es un poder distinto. Por supuesto, toda quietud de la mente crea buenas condiciones para que actúe la receptividad. Uno puede estar receptivo sin ser consciente, sin saber exactamente qué se está dando. Pregunta. ¿Existen periodos donde no se necesite ninguna acción definida para el trabajo de la fuerza? Respuesta. Sí, a veces hay periodos de asimilación, a veces de preparación de alguna parte del ser o naturaleza. Pregunta. Durante la asimilación, ¿por qué debería perder la conciencia el silencio y la receptividad? Respuesta. Porque las que están asimilando son partes de la conciencia ordinaria. Pregunta. ¿Cómo asimila uno si no siente que está recibiendo? Respuesta. Cuando uno está asimilando, no está recibiendo. Incluso en tus días buenos tienes periodos menos buenos. En esos momentos es cuando tiene lugar la asimilación. Pregunta. Después del periodo de asimilación, la mente mecánica e incluso el subconsciente parecen estar más bajo control. Respuesta. Si uno se los toma correctamente, llega un momento después de estos periodos de asimilación en el que hay siempre una ganancia o un progreso, por muy tediosos o problemáticos que puedan ser. Pregunta. Cuando después de la actividad del día el ser se siente vacío por la tarde, ¿es porque necesita descansar? Respuesta. Sí, el sistema tiene que descansar para poder asimilar y renovar su poder receptivo. En la sadhana es muy raro seguir de forma continuada. Normalmente la actividad va hacia adelante y hacia atrás.
Hay periodos fértiles y periodos infértiles.